sin aviso, sin cámaras, sin declaración oficial. En plena madrugada, buques de la Armada Mexicana cruzaron hacia el Caribe y desplegaron maniobras de combate real. No era un ejercicio anunciado, no era rutina, fue un mensaje, y alguien tenía que recibirlo. ¿Por qué ahora? ¿A quién está desafiando México en aguas tan sensibles? Y lo más inquietante, ¿por qué no se informó públicamente? Hoy vas a descubrir lo que muchos intentan minimizar. México ya no es solo un espectador en el Caribe, y esta maniobra naval silenciosa podría cambiar el equilibrio marítimo en toda la región. Quédate hasta el final, porque lo que te mostraré puede ser el comienzo de una nueva doctrina naval. Y hay un detalle que nadie se atreve a decir en voz alta. Todo comenzó en silencio. Ni un anuncio oficial, ni una nota de prensa. Solo imágenes satelitales captadas por agencias extranjeras que mostraban algo inusual. Un grupo de buques mexicanos operando a plena capacidad en el Caribe. No estaban en patrullaje costero, no estaban en misión humanitaria, realizaban maniobras tácticas simulando combate naval real. Y lo hacían lejos de cualquier ejercicio programado. Lo más sorprendente fue el momento. Justo cuando aumentan las tensiones entre potencias extranjeras por el control de rutas marítimas, justo cuando el Caribe se ha vuelto el nuevo punto de observación geoestratégica, y justo cuando nadie esperaba que México moviera una sola pieza. ¿Qué estaba haciendo la Armada Mexicana tan lejos de sus puertos tradicionales? ¿Por qué elegir ese lugar, ese tiempo, ese silencio? Las respuestas incomodan porque revelan un giro que pocos vieron venir. México está dejando de ser espectador y se está convirtiendo en actor regional. Una fuente ligada a personal naval reveló que la orden se dio semanas antes, en una reunión cerrada en la Secretaría de Marina. Sin prensa, sin filtraciones. Solo una lista de coordenadas y un plazo. Debemos mostrar presencia en el Caribe y debemos hacerlo ahora. Las maniobras incluyeron despliegue conjunto de fragatas, helicópteros y unidades de reconocimiento. No eran ejercicios defensivos. Se simuló persecución de submarinos, cobertura aérea y reacción ante amenazas de superficie. Un escenario de guerra marítima completa. Y lo más importante, no se trató de un ejercicio aislado. Hubo una planificación de ruta que cruzó puntos sensibles como el Canal de Yucatán y cercanías de Jamaica, zonas donde normalmente operan buques de EEUU y Reino Unido. Pero esta vez el que marcó el paso fue México. La comunidad internacional reaccionó en silencio. No hubo condena, tampoco aplausos, solo atención, vigilancia, porque algo había cambiado y todos lo sabían. Un excomandante naval que pidió no ser citado lo dijo claro. No se hacen maniobras de ese tipo, en ese lugar, sin querer mandar un mensaje. Y el mensaje fue entendido. Al interior de varias embajadas en Ciudad de México, los agregados navales enviaron reportes detallados del movimiento. Algunos lo calificaron como inusualmente audaz para el contexto mexicano. Otros hablaron de un posible giro doctrinario en la estrategia marítima del país, e incluso en organismos de inteligencia del Caribe se encendieron alertas por la forma en que México utilizó rutas de baja vigilancia. No solo fue sorpresivo, fue quirúrgico, fue simbólico, y eso en diplomacia naval lo dice todo. Las maniobras no solo demuestran capacidad, demuestran intención. México ya no se limita a custodiar su costa. Ahora patrulla lo que considera su zona de interés estratégico. Y eso incomoda, porque hay países que han asumido, por años, que el Caribe era una especie de zona gris bajo control implícito de grandes potencias. La presencia mexicana, tan repentina como decidida, rompió ese equilibrio tácito y dejó claro que los tiempos han cambiado. México ya no necesita permiso para actuar, solo necesita convicción. Y ahora la tiene. Pero esta no es la historia completa. La clave está en entender por qué se tomó esta decisión y qué objetivos se esconden detrás de este movimiento. Ahí está la verdadera jugada,
Y eso es lo que veremos en el próximo bloque. Esta no será la última vez que México mueva primero. Esta maniobra no fue un simple despliegue táctico. Fue una decisión estratégica que apunta a algo mucho más profundo: redefinir el mapa mental del poder naval en América Latina. Lo que México hizo en el Caribe no es una provocación, pero sí es un mensaje, y uno muy claro. Estamos aquí, tenemos capacidades, y ya no vamos a pedir permiso para usarlas. El Caribe ha sido, durante décadas, un espacio dominado por la influencia silenciosa, pero firme, de Estados Unidos, Reino Unido, y en los últimos años, por la creciente curiosidad rusa y china. En ese tablero, la entrada activa de México, sin invitación previa ni coordinación visible, rompe el guión. Según fuentes cercanas a mandos navales, la operación fue diseñada con 3 objetivos claros: visibilidad regional, presión disuasiva y posicionamiento estratégico. El primero busca mostrar que México no solo patrulla su Golfo o el Pacífico, sino que extiende su mirada al Caribe como zona de interés legítimo. Esto no es retórica, es geografía. Desde Quintana Roo hasta la entrada del Canal de Panamá, las rutas marítimas tocan directa o indirectamente el entorno económico y de seguridad de México. La segunda razón, la presión disuasiva, apunta a terceros actores. En los últimos meses se han registrado movimientos navales no habituales de buques de observación extranjeros, algunos incluso sin bandera clara, en zonas cercanas a aguas territoriales mexicanas. Para muchos dentro del Estado Mayor, permitir ese tipo de presencia sin respuesta era una señal de debilidad. Y en geopolítica, una debilidad percibida es igual a una puerta abierta. El tercer objetivo es quizás el más ambicioso: comenzar a construir la idea y la percepción de que México tiene capacidad de actuar con autonomía en aguas internacionales. Y eso es nuevo, porque durante décadas, cualquier operación mexicana fuera del Golfo o el Pacífico se consideraba un gesto simbólico, de presencia protocolar. Esta vez no. Esta vez se actuó con planificación operativa, coordinación logística y ejercicios reales. No hubo invitaciones diplomáticas, no hubo excusas, solo acción. Un detalle relevante: la Armada Mexicana eligió zonas que, si bien son internacionales, están dentro del radio de influencia operativa de otras potencias. ¿Por qué? Porque el objetivo no solo era mostrar capacidad, sino incomodar, romper la expectativa, modificar la narrativa, y eso tiene un valor estratégico enorme. Varios analistas en círculos cerrados han señalado que este tipo de movimientos, aunque no generen titulares, tienen efectos concretos. Obligan a otras fuerzas a reposicionarse, a recalcular trayectorias, a monitorear sin descanso. Y todo eso cuesta tiempo, dinero y desgaste diplomático. También hay una dimensión simbólica. La Armada Mexicana, durante mucho tiempo, fue vista como una fuerza eminentemente defensiva, enfocada en tareas costeras, búsqueda y rescate o control del narcotráfico. Este ejercicio rompe con esa imagen. Aquí no se trató de perseguir lanchas rápidas o patrullar zonas de pesca. Se trató de ensayar doctrina naval pura: movimiento coordinado, reacción ante amenazas, despliegue conjunto aire-mar, uso de datos en tiempo real, todo bajo el radar público, pero no fuera del radar estratégico. Y mientras en la superficie parecía una simple maniobra más, en realidad estaba ocurriendo un reajuste de piezas que podría tener consecuencias mayores. Porque si México decide consolidar esta nueva doctrina naval, y todo indica que lo hará, entonces su papel en la seguridad regional cambiará. Y con ello cambiarán también las reglas del juego. Pero para entender bien el impacto de este movimiento, hay que mirar no solo lo que México hizo, sino cómo lo recibieron los demás actores del tablero. Porque la reacción, silenciosa, analítica, inquieta, ya está en marcha, y eso lo exploramos en el siguiente bloque. Cuando los buques mexicanos aparecieron en el Caribe, no hubo comunicados oficiales de otros países, pero eso no significa que pasaron desapercibidos. Al contrario, en los cuartos de guerra de más de una embajada, el radar se encendió. Porque si algo entienden las potencias militares, es que los gestos, cuando son silenciosos,
casi siempre son más calculados. Estados Unidos fue el primero en tomar nota. No lo dijo públicamente, pero lo reconoció internamente. La presencia de la Armada Mexicana en una zona de tránsito clave para intereses estadounidenses no es menor, sobre todo cuando no se había coordinado con el Comando Sur ni con ninguna estructura de ejercicios conjuntos. México actuó por cuenta propia en aguas donde tradicionalmente se esperaría un aviso de cortesía. Esta vez no lo hubo, y eso cambió el tono de las evaluaciones. Una fuente ligada al Departamento de Defensa señaló que hubo alerta moderada en el sistema de monitoreo costero. El Pentágono no veía a México como un actor agresivo, pero sí como uno que podía, eventualmente, comenzar a actuar con mayor autonomía. Y eso, para la lógica estadounidense, requiere una lectura estratégica distinta. Porque mientras más se fortalece un socio, sin alinearse plenamente, más impredecible se vuelve. No es la primera vez que hay roces sutiles. En años anteriores, la cooperación naval entre México y EEUU había sido pragmática, pero controlada. La Armada Mexicana recibía apoyo técnico, entrenamiento conjunto y acceso a ciertos sistemas de comunicación, pero siempre dentro de un marco coordinado. Lo que ocurrió en el Caribe rompió esa lógica. No se trató de una ruptura frontal, sino de una acción sin permiso previo. Y en la diplomacia de defensa, eso es una señal potente. En el Reino Unido, donde aún existe influencia en algunas islas del Caribe, la reacción fue más analítica que política. El Ministerio de Defensa ordenó un informe sobre la maniobra. Lo que les preocupó no fue el tamaño de la flota mexicana, sino el patrón de navegación. México no solo se mostró, eligió rutas sensibles, zonas donde usualmente solo navegan fuerzas aliadas. Y eso, aunque no fue una amenaza, sí se leyó como un aviso. México está redefiniendo su área de influencia. Los países del Caribe también tomaron nota, algunos con inquietud, otros con interés. En Jamaica y Trinidad y Tobago se activaron comités de seguimiento, no por temor a una acción mexicana, sino por el precedente. ¿Qué significa que un país latinoamericano, sin historial de proyección naval ofensiva, comience a operar en ese entorno sin consultar? ¿Es el inicio de una nueva lógica de presencia marítima? ¿O es solo un gesto puntual, producto de un contexto político interno? En países como Colombia y Brasil, la reacción fue distinta. Algunos sectores vieron la maniobra como un acto de madurez estratégica, porque si México logra operar en el Caribe sin conflicto, abre la puerta para que otras marinas latinoamericanas comiencen a pensar más allá de sus costas. El principio de autonomía naval regional, aunque aún incipiente, empieza a tomar forma, y eso puede cambiar completamente el equilibrio del continente. China también observó, aunque sin declaraciones públicas, medios vinculados a su aparato de propaganda incluyeron menciones breves al movimiento mexicano. La interpretación fue clara. Si México comienza a actuar sin alinearse plenamente con EEUU, se convierte en una variable a monitorear con mayor atención. En el ajedrez del Pacífico y el Caribe, cada pieza que se mueve sin permiso se vuelve potencialmente útil para otros jugadores. Pero más allá de las reacciones formales, lo que generó verdadero impacto fue la falta de precedentes. Nadie esperaba este tipo de movimiento de México, y eso lo hace más valioso, pero también más incierto. Porque cuando un país rompe el molde, obliga a todos los demás a recalibrar su brújula. Y ahí está el verdadero efecto de esta maniobra, no en lo que México dijo, sino en lo que los demás entendieron. Un nuevo jugador ha entrado al tablero, y no está pidiendo permiso. Pocos países conocen realmente lo que puede hacer la Armada de México, y eso, paradójicamente, es parte de su ventaja. Mientras otras marinas latinoamericanas compiten por exhibirse, por mostrar poder de fuego o firmar alianzas con potencias, México ha optado por una modernización discreta, gradual y profundamente operativa. El despliegue en el Caribe no fue improvisado, fue el resultado de años de trabajo en silencio, fortaleciendo no solo plataformas de combate, sino también doctrina, interoperabilidad y control territorial desde el mar. Uno de los aspectos menos conocidos de esta maniobra es su nivel de autonomía táctica.
A diferencia de ejercicios previos en el Pacífico, donde la logística dependía en parte de coordinación con bases nacionales o alianzas regionales, esta operación fue diseñada para sostenerse sin soporte externo durante días. Los buques que participaron contaban con abastecimiento autónomo, cadenas de comunicación cifradas y protocolos de silencio operativo que permitieron navegar con bajo perfil electrónico. No fue una exhibición ruidosa, fue una infiltración controlada. La clave del despliegue no estuvo en el tamaño de la flota, sino en su configuración. No se trataba de lanzar un mensaje de fuerza bruta, sino de demostrar control inteligente del espacio marítimo. Las unidades se movieron en formación variable, adaptándose a condiciones climáticas y densidad de tráfico. Cada movimiento fue precedido por ejercicios de navegación evasiva, simulacros de contacto hostil y ejercicios coordinados con helicópteros navales desde plataformas móviles. Se ensayaron rutas de evasión, cobertura aérea y bloqueo simulado. Según informes internos, al menos uno de los buques actuó como nodo de mando flotante, centralizando comunicaciones y reorientando las trayectorias en función del comportamiento de otros actores detectados en la zona. Es decir, no solo se navegó con rumbo definido, se reaccionó en tiempo real a los datos obtenidos en el terreno. Eso exige no solo entrenamiento, sino confianza en los protocolos y autonomía de decisión por parte de los comandantes. Un aspecto clave fue el uso táctico de helicópteros embarcados. Estas aeronaves no solo ampliaron el rango de visión y control, sino que permitieron simular operaciones de intercepción, búsqueda de blancos y despliegue de comandos. Aunque no se ha confirmado oficialmente, fuentes extraoficiales sugieren que hubo ejercicios de toma de embarcaciones en movimiento, con inserción vertical de personal, algo reservado solo para fuerzas con altísimo nivel de preparación. Otro factor importante fue el manejo del entorno electrónico. Durante toda la maniobra, se limitó la emisión de señales detectables. Esto no significa que no se usaron comunicaciones, sino que se recurrió a sistemas cifrados de corto alcance, mensajes por microondas direccionadas y hasta códigos ópticos visuales en ciertas fases. Todo con el fin de reducir la huella digital de la flota. Esto, en términos militares, es lo que se conoce como navegación en zona gris. No hostil, pero tampoco pasiva. En cuanto al despliegue de personal, las tripulaciones estaban conformadas por marinos de alta rotación en misiones costeras, reforzados por oficiales de élite con experiencia en operaciones combinadas. No era una flota de adestramiento, era una unidad táctica real, lista para reacción inmediata. Incluso, algunos reportes apuntan a que una segunda oleada de apoyo logístico estuvo lista en caso de que las condiciones políticas cambiaran súbitamente y se necesitara una extensión del operativo. Y aunque no se disparó un solo tiro, la fuerza proyectada fue clara. En el lenguaje naval, navegar es afirmar soberanía, y cuando lo haces lejos de casa, sin pedir permiso, el mensaje es doble. Tienes la capacidad y tienes la voluntad. La Armada Mexicana demostró ambas, y eso cambia la percepción internacional más que cualquier desfile o discurso. Pero hay una parte aún más interesante. Esta maniobra sirvió como prueba operativa encubierta para nuevas tecnologías de navegación, monitoreo y coordinación. Algunos analistas creen que México está ensayando una doctrina de defensa por capas: control de costa, patrullaje de mediano alcance y proyección táctica en aguas abiertas. Si se confirma, estaríamos ante un cambio estructural en la forma en que México concibe su seguridad marítima, de la contención costera al control estratégico. Este ejercicio también dejó una lección importante. No se necesita tener la flota más grande para generar disuasión. Basta con operar en el momento adecuado, en el lugar sensible, con la configuración táctica precisa. Lo que México hizo fue pequeño en escala, pero enorme en mensaje, porque recordó a todos que en el mar, el verdadero poder no siempre se muestra. A veces se insinúa, se mide por el silencio, por la capacidad de aparecer donde nadie te esperaba. Y eso nos lleva al siguiente nivel de esta historia. ¿Cómo afecta esta nueva postura naval al equilibrio de la región? ¿Qué implicancias tiene para el Caribe, para América Latina y para el juego geopolítico que se libra en alta mar? Ese será el foco del próximo bloque. Lo que ocurrió en el Caribe no fue una maniobra aislada, ni un simple acto de presencia.
fue una señal. Y en el mundo de la geopolítica, las señales, aunque pequeñas, desencadenan movimientos más grandes. La presencia táctica de México en ese entorno reconfigura parte del equilibrio naval en la región y, sobre todo, obliga a los demás actores a pensar en términos que hasta ahora solo aplicaban para potencias mayores: disuasión, proyección, autonomía operativa. Para el Caribe, esto es una novedad incómoda. Durante años, la presencia militar fue dominada por navíos estadounidenses, bases aliadas británicas y operaciones puntuales de países como Francia o los Países Bajos. Las marinas de los países caribeños cumplen un rol más bien defensivo, centrado en tráfico ilícito, pesca ilegal o respuesta ante desastres naturales. Ver a México navegar con autonomía en ese mismo espacio cambia las reglas del juego, porque introduce un nuevo actor con capacidad, pero también con intereses. Y eso plantea un primer escenario: la regionalización de la vigilancia marítima. Si México comienza a operar con mayor regularidad en zonas cercanas a otras islas o repúblicas, deberá definirse un nuevo marco de entendimiento, porque aunque las aguas sean internacionales, la diplomacia naval exige ciertos códigos: notificación, coordinación, intención. Si ese marco no se aclara, podrían surgir roces diplomáticos, malentendidos operativos o incluso tensiones indirectas alimentadas por terceros actores. Pero también hay una oportunidad. Algunos países caribeños ven en México un posible socio de mayor equilibrio frente a la influencia norteamericana. Un contrapeso regional que, si actúa con inteligencia, puede colaborar sin imponer. Ya hay conversaciones, aún informales, sobre ejercicios conjuntos de patrullaje, intercambio de información costera y formación táctica entre academias navales. México, que antes observaba desde lejos, ahora puede construir puentes estratégicos si elige bien sus aliados. En América Latina, la maniobra fue observada con más atención de lo que muchos imaginan. Brasil, que tradicionalmente lidera en proyección naval regional, tomó nota del patrón operativo mexicano. Aunque su alcance y flota son mayores, lo que sorprendió fue la ejecución silenciosa, sin cobertura política, sin espectáculo. Esa es la diferencia entre operar para una audiencia interna y operar para enviar un mensaje hacia afuera. Chile y Colombia también analizaron el evento. En círculos cerrados se discute la posibilidad de aumentar ejercicios combinados entre marinas latinoamericanas, pero bajo una lógica nueva. No como gesto diplomático, sino como preparación real ante un entorno cada vez más disputado. Porque mientras las potencias discuten abiertamente en el Pacífico Sur o el Atlántico Norte, el Caribe y el Golfo de México se han convertido en el flanco silencioso del tablero. Esto lleva al segundo escenario: la militarización estratégica encubierta del Caribe. No hablamos de despliegues masivos ni guerras frías. Hablamos de una carrera por presencia, información y movilidad. México acaba de demostrar que puede entrar al juego. Y si otros actores lo imitan, con o sin alineamiento a potencias externas, el Caribe podría dejar de ser un espacio de tránsito para convertirse en un espacio de maniobra. Y eso trae consecuencias, porque toda acción militar, por más quirúrgica que sea, tiene impacto económico. Las rutas de comercio, los seguros marítimos, la inversión portuaria, todo se ve afectado por la percepción de estabilidad. Si la presencia militar aumenta sin coordinación, el riesgo percibido crece. Pero si se gestiona bien, puede generar nuevas plataformas de cooperación, comercio seguro y control real del crimen transnacional. El tercer escenario es más político. Si México consolida esta postura, necesitará respaldo institucional. La Armada, por sí sola, no puede sostener una estrategia regional sin el acompañamiento diplomático y económico del Estado. ¿Está el gobierno preparado para eso? ¿O fue solo un gesto puntual? Si no hay política de largo plazo, la maniobra quedará como una anécdota. Pero si se convierte en doctrina, entonces México habrá cruzado un umbral. El de los países que ya no reaccionan, sino que deciden. En resumen, lo que comenzó como una operación táctica tiene el potencial de reordenar el equilibrio del Caribe. Todo dependerá de lo que México haga después, porque el silencio con el que se ejecutó esta maniobra fue su mayor arma, pero también es su mayor riesgo, porque ahora todos están mirando.
y el que da el primer paso también será el primero en ser evaluado. Lo que ocurrió en el Caribe no fue casualidad, ni accidente, ni improvisación. Fue una jugada medida, precisa, diseñada para romper el silencio y posicionar a México en un nuevo terreno estratégico. Por primera vez en mucho tiempo, la Armada Mexicana actuó sin consultar, sin pedir permiso, sin anunciar. Y en esa decisión, silenciosa pero contundente, se esconde una nueva forma de ejercer el poder. Durante décadas, México fue percibido como una potencia terrestre, un país fuerte en lo interno, reactivo en lo externo, limitado por sus propias fronteras marítimas. Pero eso empieza a cambiar, porque cada vez que un buque navega más allá del Golfo o del Pacífico, cada vez que se ensaya doctrina en espacio abierto, cada vez que se entra en rutas dominadas por otros, se envía un mensaje, no solo de fuerza, también de intención. Y la intención es clara. Ya no basta con custodiar la costa, hay que proyectar presencia, hay que ocupar espacio, hay que mostrar que México no es simplemente un país que se defiende, sino uno que elige dónde estar y cuándo aparecer. Esa diferencia lo cambia todo, porque en el juego estratégico, el que actúa primero no siempre gana, pero sí define el terreno donde se va a jugar. La maniobra mexicana en el Caribe abrió preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Es el inicio de una política de defensa más activa? ¿Es una prueba para consolidar alianzas regionales? ¿O fue solo un señal momentánea, pensada para marcar territorio sin una intención de permanencia? Lo que está claro es que su impacto ya se siente. En oficinas diplomáticas, en radares militares, en cálculos logísticos y también en la percepción de los ciudadanos. Porque aunque muchos aún no lo saben, este tipo de movimientos afectan directamente la forma en que el país es visto en el mundo. Cambian la posición de negociación, cambian las rutas comerciales, cambian incluso la narrativa de identidad nacional. ¿Qué tipo de país queremos ser? ¿Uno que espera ser llamado? ¿O uno que se adelanta al llamado? Lo que México mostró no fue solo una flota, fue una voluntad. Y eso, en la historia de América Latina, siempre ha sido el primer paso hacia un cambio mayor. Porque cuando un país se anima a ocupar un espacio que antes evitaba, todo el sistema regional se ve obligado a responder. Y ahí radica el verdadero poder de este movimiento, en que no necesita ser masivo para ser transformador. Pero el poder, si no se administra con estrategia y madurez, también puede volverse en contra. Si este despliegue no va acompañado de política exterior coherente, de alianzas claras, de comunicación pública honesta, entonces corre el riesgo de volverse solo un ruido en medio del caos. Y peor aún, puede abrir frentes de tensión innecesarios si no se delimita bien la intención. Por eso lo que viene ahora es igual de importante que lo que ya ocurrió. Porque el Caribe no olvida. Las potencias no ignoran. Y los movimientos como este no se entienden como hechos aislados. Se interpretan como parte de una narrativa más grande. Una que, si México decide escribir, deberá sostener con inteligencia, prudencia y preparación real. Y ahora la pregunta cae sobre nosotros. ¿Estamos listos para ver a México como un actor naval regional? ¿Creemos que este tipo de maniobras son necesarias para consolidar su soberanía? ¿O tememos que al mover ficha en el tablero también activemos riesgos que antes no teníamos? Tu opinión importa, así que déjala en los comentarios. Y si este contenido te hizo pensar, te invitamos a suscribirte, porque en el mar, casi siempre el silencio significa que algo grande está por empezar.